José Ortega y Gasset nace en mayo de 1883 en Madrid. Hizo sus estudios secundarios en el Colegio Jesuita San Estanislao de Kostka en Málaga. Su abuelo materno gallego, Eduardo Gasset y Artime, había fundado el periódico El Imparcial, que más tarde su padre, José Ortega Munilla, pasaría a dirigir. Así cabe destacar que Ortega y Gasset se crió en un ambiente culto muy vinculado al mundo del periodismo y la política. Su etapa universitaria comienza con su incorporación a los estudios de la Universidad de Deusto Bilbao y prosigue en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Doctor en Filosofía de la Universidad de Madrid en 1904, entre 1905 y 1907 realizó sus estudios en Alemania, Leipzig, Nuremberg, Colonia, Berlín y sobre todo en Marburgo. En esta última se vio influido por el neocanticismo de Hermann Cohen y Paul Natter. De regreso a España es nombrado profesor numerario de Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, y en octubre de 1910 gana por oposición la cátedra de Metafísica en la Universidad Central, vacante tras el fallecimiento de Nicolás Salmerón. Tras casarse con Rosas Potorno en 1914, nace en Madrid su hija Soledad Ortega Potorno, quien en 1978 creó la Fundación José Ortega y Gasset, de la cual será su presidenta de honor. En 1918 nace su hijo José Ortega Potorno, quien será ingeniero agrónomo. Fue catedrático de Metafísica, su titular anterior había sido Nicolás Salmerón, de la Universidad de Madrid entre 1910 y 1936. En 1916 fue designado académico de las Ciencias Morales y Políticas. Fundó la revista de Occidente en 1923, la publicación intelectual más abierta del pensamiento europeo de nuestro siglo. Anexa a ella ha funcionado una editorial que ha representado la más selecta modernidad intelectual de su época. Elegido diputado al proclamarse la República, fundó con Marañón y Pérez de Ayala la agrupación Al Servicio de la República. A partir de 1936 vivió en Francia, Holanda, Argentina y Portugal. Regresó a España en 1945 y residió en Madrid. En 1948 fundó con su discípulo el prestigioso Julián Marías el Instituto de Humanidades. En el siglo XX Europa se debatía entre dos corrientes del pensamiento, el vitalismo y el historicismo. Desde el vitalismo se considera que la esencia de la realidad no se reduce a la razón pura, sino a un principio originario fundamental que es la vida. El historicismo, surgido en Alemania, sostiene que la historia es el elemento más importante para los seres humanos, el devenir de las cosas referidas al ser individual o a la comunidad en general. El ser humano es historia y se va constituyendo a lo largo del tiempo. Como consecuencia de esta tendencia surgieron en la filosofía orteguiana los conceptos de razón vital y razón histórica. En España cobró especial importancia el krausismo, movimiento de renovación cultural promovido por Gino de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. A este le siguió la generación del 98, caracterizada por su preocupación por España. De esta generación destaca un pensador original, asistemático y solitario, Miguel de Unamuno, que recoge sus obras de Kierkegaard cuando éste era prácticamente desconocido en Europa. Entre 1906 y 1912 mantuvo una amarga polémica con Ortega sobre el tema de la europeización de España o la españolización de Europa, de la que se ha difundido sobre todo la lapidaria expresión unamuniana que inventen ellos, que Ortega percibía como una desviación africanista del maestro y moravito salmantino. El objetivo de la filosofía es encontrar el ser fundamental del mundo. Este ser fundamental es radicalmente distinto a cualquier ser contingente o inframundano y también es diferente a lo dado, expresión con la que Ortega se refería a los contenidos de nuestra conciencia, lo dado en nuestra conciencia. Todo contenido de conciencia es por definición fragmentario y no sirve para ofrecer el sentido del mundo y de la existencia. Este sentido solo se encuentra en el ser fundamental o el todo. La filosofía es saber que se encarga de aproximarnos a esta cuestión. Filosofía en Ortega se encuentra unida a la palabra circunstancia, que Ortega hace famosa en su expresión yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Mantiene los principios esenciales de su perspectivismo en periodos posteriores de nuestro pensamiento. A partir del tema de nuestro tiempo desarrolla el racionalismo, teoría que funda el conocimiento en la vida humana como la realidad radical o uno cuyos componentes esenciales es la propia razón. Para Ortega la vida humana es la realidad radical, es decir, aquella en la que aparece y surge toda otra realidad, incluyendo cualquier sistema filosófico real o posible. Para cada ser humano la vida toma una forma concreta. Denomina razón vital a un nuevo tipo de razón, en rigor el más antiguo y primario, y raciovitalismo al modo de pensar que se apoya en su nuevo concepto de razón.
La razón vital es una razón que se va realizando constantemente en la vida, a la cual es inherente. El perspectivismo o doctrina del punto de vista es una doctrina filosófica que contiene toda percepción e idealización subjetiva. El individuo mira desde un punto de vista concreto en una dirección propia. Para Ortega, la perspectiva es la forma que adopta la realidad para el individuo. Esto no le hace caer en el subjetivismo, pues para él cada sujeto tiene su propia forma de acceder a la realidad, su propia parte de verdad, que puede ser incluso contradictoria con la de los demás. La verdad absoluta, omnímoda, puede ser la suma de las perspectivas individuales o de estas más una parte fuera de la perspectiva, que por eso mismo son verdaderas parcialmente. Esta verdad absoluta residiría en lo que llamamos Dios. Con la frase yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo ella no me salvo yo, aparecía en Meditaciones del Quijote. Ortega insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que lo rodea, no solo lo inmediato, sino lo remoto, no solo lo físico, sino lo histórico, lo espiritual. El hombre, según Ortega, es el problema de la vida y entiende por algo vida concreto, incomparable, único. La vida es lo individual, es decir, yo en el mundo. Y ese mundo no es propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un escenario, porque la vida es tragedia, drama, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar con él, ocuparse de él. En otros términos, la realidad circundante forma la otra mitad de mi persona, y la reimpresión de lo circundante es el destino radical y concreto de la persona humana. El hombre es un ser que se encuentra inmerso, sumergido en una circunstancia, la cual le presenta distintas concepciones de su estado físico y mental. Por tanto, deja al hombre la misión de satisfacerlas. En el cumplimiento de tal tarea, agrega Ortega, es que el hombre crea la técnica que, según este autor, podemos definir como la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. Ortega y Gasset definía al hombre como un ser compuesto de realidades circunstanciales creadas por la opacidad de la forma de pensar, y en el sedentarismo como fuente inspiradora de las culturas neopensantes incapaces de olvidar la tirantez que usurpa el conjunto de la sabiduría. Ortega ocupó un lugar muy privilegiado en la historia del pensamiento español de las décadas centrales del siglo XX. Maestro de varias promociones de jóvenes intelectuales, no solo fue un brillante divulgador de ideas, sino que elaboró un discurso filosófico de notable originalidad. Gran parte de su actividad se canalizó a través del periodismo, un mundo que conocía por motivos familiares y se adecuaba perfectamente a la esencia de su tesis y sus propósitos de animar la vida cultural del país. Además de colaborar con una extensa nómina de publicaciones, fundó el Diario El Sol, la Revista España y la Revista Occidente. En sus artículos y ensayos trató temas muy variados y siempre inclinados hacia la actualidad de su época, tanto de la filosofía y política como del arte y la literatura. Su obra no constituye una doctrina sistematizada, sino un programa abierto de lo que son buena muestra de los 8 volúmenes del Espectador, donde vertió agudos comentarios sobre los asuntos más heterogéneos. No obstante, como denominador común de su pensamiento puede señalarse el perspectivismo ya antes mencionado, según el cual las distintas concepciones del mundo dependen del punto de vista de las circunstancias de los individuos, razón vital, intento de superación de la razón pura y la razón práctica de los idealistas y racionalistas. Para Ortega, la verdad surge de la yuxtaposición de visiones parciales, en la que es fundamental el constante diálogo entre el hombre y la vida que se manifiesta a su alrededor, especialmente el universo pensar. El núcleo del ideario cotidiano se encuentra en obras como España invertebrada, el tema de nuestro tiempo, la rebelión de las masas, ideas y creencias, historia como sistema, y qué es filosofía. Las cuestiones de estética y crítica literaria fueron objeto de sus reflexiones y meditaciones del Quijote, ideas sobre la novela, la deshumanización del arte, Kant desde adentro, papeles sobre Velázquez y Goya e idea del teatro. Permanentemente cercano a la realidad inmediata, abordó los asuntos políticos en Viaje y Nueva Política, la decadencia nacional, misión de la universidad o rectificación de la república. Su estilo, más cerca de la prosa literaria que el discurso filósofo, posee una brillantez expositiva en la que reside una de las claves del éxito y difusión de sus libros.
Ortega y Gasset, uno de los más grandes filósofos de nuestra época. Sus ideas y pensamientos no solo en nada de espíritu político, sino también en espíritu social democrático. Su legado de sus discípulos llega hasta nuestros días y sabemos que jamás será olvidado.